presenta WowMX.tv. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Gabinete en la Sombra. Nos encontramos, les recordamos, por redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Así es que nos pueden sintonizar en cualquiera de ellas. Antes de comenzar este programa, le comentaba al almirante Pereira Bordón y al general Oropesa, que se encuentran conmigo, que vamos a dedicar la primera caricatura que hizo Fernando Morales a los 14 marinos que murieron en una operación especial para capturar al narcotraficante Caro Quintero. Murieron en un helicóptero que cayó, y damos nuestro más sentido pésame a la Marina Armada de México, así como a los familiares de estos marinos que fallecieron y que eran miembros, repito, de las Fuerzas Especiales. Lamentamos mucho este deceso. Dedicamos a ellos este programa. Las Fuerzas Armadas en América Latina tienen un desempeño, yo creo que es fundamental ahora, junto con lo que son las decisiones democráticas de la gente desde aquí hasta el Río Bravo. Durante muchas décadas pudimos observar las críticas que se dieron en el marco del conflicto este-oeste y la llamada entonces teoría pentagonista de la seguridad nacional, donde a veces los grupos de izquierda eran combatidos por fuerzas armadas por considerarse problemas de seguridad nacional y por ser grupos subversivos que alteraban precisamente la estabilidad de los países latinoamericanos. Vimos casos muy notables en Nicaragua, vimos golpes de Estado en Chile, vimos cuestiones de guerras sucias, la Operación Cóndor en Sudamérica, que consistía en que cuando algún disidente de algún país, y este era por ejemplo argentino, se encontraba en Chile, ya sea los servicios de inteligencia del ejército chileno, la Dirección de Inteligencia Nacional, se hacían cargo de ellos, viceversa, si estaban en otro país algún disidente chileno. Recordamos que en México hubo el primer intento de asesinar a Orlando Letelier, fallidamente, no pudo ocurrir en la Casa de la Cultura en Chile, y posteriormente fue asesinado por un bombazo en la avenida Pensilvania en Washington, me parece. Era entonces embajador de Estados Unidos, de Chile en los Estados Unidos. Ahora, tras décadas, hemos sufrido y hemos visto también que hay un giro dramático. Por ejemplo, recientemente en Chile, previo a la pandemia, hubo unos disturbios muy fuertes en el marco de lo que fue pues, un aumento de impuestos y de tarifas al metro que hizo el entonces presidente Piñera. Su grupo de carabineros, el equivalente a la Policía Nacional en varios países, efectuó varios disparos con balas de goma, mataron a algunas personas, se hirieron a muchas más. Y esto se estaba desembocando a niveles muy violentos. El presidente pretendió que el ejército interviniera y evidentemente el ejército chileno fue resistente a esto. Si había un problema social provocado por el gobierno civil, que lo resolviera el gobierno civil y por supuesto su grupo de carabineros. Algo parecido sucedió en Bolivia. Evo Morales, quien había apoyado mucho a las Fuerzas Armadas bolivianas, pretendió quedarse tras el resultado no favorable en las elecciones hacia él. No se pudo reelegir,
y las Fuerzas Armadas no intervinieron para reprimir las protestas sociales. Por el contrario, se pusieron de parte de la democracia. Hoy sigue gobernando, después del rejuego político, el movimiento hacia el socialismo en Bolivia, pero las Fuerzas Armadas se han mantenido incólumes en Bolivia para respetar la democracia. Así en Colombia, pese a que las Fuerzas Armadas no estaban muy de acuerdo que un candidato que había sido miembro de la guerrilla del M-19 estuviese de candidato y posiblemente ganar la presidencia, al triunfar, las Fuerzas Armadas colombianas respetaron este resultado. Estamos viendo también que en Brasil dejaron a Lula da Silva, las Fuerzas Armadas le quitaron el veto que lo mantenía en la cárcel, y ahora Lula, pese a que las Fuerzas Armadas están muy cercanas al actual presidente Bolsonaro, las Fuerzas Armadas brasileñas fueron las que dieron el pase de salida a Lula, y Lula está a 10 puntos de convertirse en presidente nuevamente de Brasil en las elecciones del próximo noviembre. Bueno, hasta ahorita son los momios. En Cuba incluso sucedió una cuestión muy interesante con las Fuerzas Armadas. Recientemente falleció un general muy importante, jefe de las Fuerzas Armadas y de la empresa que controlaba el turismo en Cuba, quien era yerno de Raúl Castro. Y recientemente falleció, y hay un nuevo planteamiento a lo mejor de lo que puede ser las Fuerzas Armadas y su papel en a lo mejor lo que puede ser un momento de una incipiente transición en Cuba, no lo sabemos, pero ese hecho recientemente ocurrió. Para hablar de estos temas, por supuesto le vamos a preguntar al general Oropeza más adelante de un punto relacionado con esto, pero relacionado con estos temas, hoy tenemos dos invitados de lujo y que además nos van a dar la ventana de poder asomarnos un poco a cómo es la visión militar. Muchos analistas en México y en otras partes de América Latina examinan desde fuera cómo es el ejército y las Fuerzas Armadas y opinan razonablemente con su punto de vista. Pero hoy vamos a tener a dos militares y académicos muy prestigiados que se encuentran con nosotros en Gabinete en la Sombra. Primeramente presento al almirante Roberto Pereira Bordón, que se encuentra ahora en España, pero él es profesor senior y director de la facultad en el Colegio Interamericano de Defensa, almirante retirado de la Armada Argentina. Y se encuentra también conmigo el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, que fue el director del Colegio de la Defensa Nacional, fue director de inteligencia militar, fue el director de fábrica de armas de la Nación. Él desarrolló un rifle ligero muy importante, un fusil, el fusil Serpiente de Fuego, y además fue jefe militar en varias zonas y fue secretariable. Secretariable en México le decimos a aquellos mandos militares que por su trascendencia, que por su nivel, pueden ser secretarios de la Defensa Nacional. Entonces se encuentran conmigo ellos dos, les doy la bienvenida, y primeramente le gustaría pedirle al almirante Pereira Bordón que nos dé una introducción o una visión del tema. Almirante, gracias por acompañarnos desde Barcelona. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, estimado. Un gusto estar con el general Oropeza nuevamente. Es un placer acompañarlos hoy, sobre todo en este tema tan complicado y que tiene orígenes y divergencias en las opiniones en todo el hemisferio, le diría. Pero usted muy bien planteó recién la dualidad de opciones que tienen los militares y la actitud que han mostrado los militares en distintos periodos o épocas en la vida de los países. Y tenemos que pensar que el militar es alguien que está subordinado al Estado, está subordinado al poder político y está subordinado a quien gobierna el poder político dentro de una democracia, porque una democracia es justamente el pueblo que está empoderado. Eso significa democracia, demos y kratia, proviene de un término griego. Entonces ese empoderamiento del pueblo es el que deben reconocer las Fuerzas Armadas, y es el pueblo en definitiva a través de sus representantes quien ejerce el poder. Ahora bien,
existe una suerte de dualidad de pretender que en muchas oportunidades las Fuerzas Armadas salgan a resolver problemas o a resolver situaciones que distintas organizaciones del quehacer civil no han podido resolver por distintos medios. O, como se decía anteriormente, se golpea los cuarteles para que salgan las Fuerzas Armadas. Y creo que esa es una tendencia que vamos a ver cada vez más apagada, porque en definitiva las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad y por ser parte de la sociedad tiene que actuar acorde a derecho y acorde a lo que la ciudadanía y acorde a lo que el gobierno les está pidiendo. Entonces, siempre y cuando lo que el gobierno les pida esté ajustado a derecho, porque hemos visto ejemplos en el hemisferio donde los pedidos que se le hacen a las Fuerzas Armadas están ajenos al derecho. ¿Por qué? Porque no tienen cobertura legal las Fuerzas Armadas para ejecutar determinado tipo de tareas. Entonces, es muy difícil para un miembro de las Fuerzas Armadas que tiene una característica de subordinación predominante de tener que negarse a dar cumplimiento a una directiva cuando esa directiva, quien la origina, sabe perfectamente que no tiene sustento legal. Entonces, aquí tiene que haber un compromiso, creo, absolutamente dual entre el reconocimiento, por un lado, del poder político de quiénes son las Fuerzas Armadas, para qué están las Fuerzas Armadas y para lo que sirven las Fuerzas Armadas y cuál es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Y por otra parte de las Fuerzas Armadas, que lo han demostrado en pleno, y podemos charlar de esto durante todo el programa, lo que han demostrado y lo que han hecho a lo largo de este periodo de la pandemia, donde han salido y han actuado a solucionar muchos de los problemas que no eran problemas de las Fuerzas Armadas, eran problemas de los ciudadanos de los países cuyos sistemas de salud no supieron responder, cuyos sistemas de abastecimientos no pudieron responder al COVID, y las Fuerzas Armadas salieron a responder, y no siendo un rol para el cual estaban preparadas ni adiestradas. Pero creo que con esta idea inicial de relación y de reconocimiento político-militar me quedaría, porque creo que aquí estamos en una ausencia importante de ese reconocimiento, de reconocimiento hacia las Fuerzas Armadas, hacia lo que las Fuerzas Armadas son y hacia lo que las Fuerzas Armadas hacen a lo largo de todos los años de la democracia, ¿no? General, qué interesante lo que plantea el almirante Pereira Bordón. ¿Qué opina usted? Así es. Bueno, yo creo que los políticos, particularmente vamos a partir de nuestro país, lo que conocemos perfectamente, cada presidente que llega trata de imponer su propio sello y dejarlo como una herencia política en el país, y por eso hace cambios constitucionales, hace cambios de acuerdo al proyecto de gobierno que ellos mismos propusieron cuando iniciaron su gobierno, y más bien que lo vienen proponiendo desde las campañas políticas. Cuando los presidentes ven que tienen una serie de obstáculos políticos, yo coincido con el almirante Bordón, empiezan a echar mano de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en primera las Fuerzas Armadas pues ya están pagadas, ya no tienen que hacer gastos extraordinarios y les pueden exigir precisamente por la obediencia y por la lealtad que tienen a sus gobiernos, por la propia estructura de mando, y que las Fuerzas Armadas trabajan las 24 horas, ¿verdad? No así en la estructura gubernamental, pues que algunos políticos pues trabajan medianamente, otros les falta entrega, otros son demasiado sinvergüenzas. Eso no quiere decir que dentro de la estructura militar no existan fallas. Sí, pero hay una cosa, ¿verdad? Que las leyes militares sí castigan, ¿verdad? Y sí castigan con la cárcel y son efectivas. Decía yo a manera así simpática que hay tres cosas que como militar yo tengo
yo tengo mucho respeto y miedo al secretario de la Defensa, a las leyes militares y a mi esposa en ese orden. Así que las leyes militares son terribles, ¿verdad? No se tientan el corazón. Y en las leyes civiles, pues puede uno salir con relativa facilidad cuando hay recursos de sobra. La corrupción puede fácilmente tentar el corazón de los juzgadores. En cambio, en la vida militar, pues las leyes son muy estrictas, y no solo las de México, la de todos los ejércitos del mundo y de Latinoamérica. En Argentina están aplicando las leyes muy estrictas contra todos aquellos que estuvieron en el pasado. La propia escuela de mecánica que había, que fueron un lugar de tortura. ¿Qué pasó? Lo volvieron museo, ¿verdad? Queriendo borrar todo eso. El teatro, el retrato de Videla, del general Videla, que fue presidente de la República y fue director junto con otro presidente que también fue general, los bajó el propio ministro de la Defensa, los bajó de la pared en donde se encontraba, ¿verdad? Rompió una gran tradición. ¿Qué podemos decir de Chile? Todos están buscando transitar a otros estadios, ¿verdad?, de mayor tolerancia, de más izquierdismo, que combatieron a las dictaduras que hubo anteriormente en Chile. En Chile particularmente no podemos ignorar el desastre que tenía Salvador Allende en la economía. Aunque yo no quiero estar ponderando de ninguna manera a Pinochet, pero Pinochet compuso la economía de Chile. Aunque el costo fue alto también, ¿Mande? en general. El costo fue alto también. Mucha gente murió, ¿verdad? También Así es. En todo eso, ¿verdad? Otros aprovecharon, que dicen que los interrogó la DINA y que esos murieron. Así hubo víctimas directas e indirectas, ¿no? Pero la verdad es que compuso a Chile y abrió después la democracia, ¿no? A pesar de que él no fue castigado en Chile, ¿no?, sino que fue internacionalmente, que fue detenido en Inglaterra, ¿no? Así es. ¿Qué más podríamos decir? El almirante tiene razón lo que está diciendo. Siempre echan mano de los ejércitos. En Venezuela, yo fui agregado militar en Venezuela. Yo conocí, precisamente, yo llego a Venezuela cuando el Caracazo, ¿no?, estaba incendiado, todo eso. Era un desastre, ¿no? Un desastre, incendios por aquí, incendios por el otro lado, destrucciones había. Pero la Guardia Nacional le impuso un estado. La Guardia Nacional era muy respetada, yo creo, respetada en Venezuela, y impuso el orden. Pues al cabo de algunos días se pudo restablecer el orden. Hubo 4 presidentes en el periodo de 2 años en que yo estuve, ¿verdad? Uh-huh. El presidente Lepage, que era el presidente del Congreso, presidente José, no recuerdo ya su apellido, que era un señor ya bastante mayor. Luego llegó, fue Lepage. Y mientras estaba todo esto, bueno, el movimiento de Hugo Chávez, después de haber sido golpista. Hugo Chávez lo meten a la cárcel. Así es. Pero él entraba y salía, era un castigo muy singular, ¿verdad? Hoy, almirante, basándonos en lo que dijo el general y también en sus palabras, ahora que fue la pandemia, y precisamente algunos expertos chilenos nos comentaban de eso, Chile, el país más privatizado del mundo, se vio ante la crisis de que no tenía respiradores, y fue la Marina chilena la que se puso a hacer los respiradores, porque precisamente no podía estar la gente sin esto, y no había en el mercado suficientes. Pero además de esos temas que bien anota el almirante y el general, donde han intervenido las Fuerzas Armadas para suplir las deficiencias de los civiles, yo creo que es muy importante, almirante, el mensaje que se está mandando, y yo creo que en Washington desde hace mucho coinciden con esto, quizá desde la época de Clinton o antes,
muy subrayado también por Obama, de que las Fuerzas Armadas latinoamericanas ya no serán usadas para actitudes golpistas ni para intereses que vayan más de acuerdo con políticas geoestratégicas internacionales. ¿Usted cómo ve todo esto, almirante? Gracias por la pregunta. Y acá estamos en un dilema permanente entre lo que dice Samuel Huntington en El Soldado y el Estado, que las funciones militares son exclusivamente militares y a otra cosa no se tienen que dedicar, y la versión de Morris Hanowich en El Soldado Profesional, donde dice que el soldado es parte de la sociedad, por ende se puede ocupar de otros temas vinculados al orden de la sociedad. Y yo creo que las Fuerzas Armadas del hemisferio están preparadas para cumplir múltiples roles, pero no roles para suplir la oportunidad del gobierno de turno, sino para cumplir las funciones o roles específicamente determinados. El ambiente que tenemos hoy es un ambiente hemisférico y mundial de alta ambigüedad, de incertidumbre, complejo, fragmentado, donde las amenazas multidimensionales son las que predominan en el hemisferio, donde tenemos criminalidad, crimen transnacional organizado, extrema pobreza, desigualdad, fragilidad social, violencia. Entonces, delitos cibernéticos, almirante. ¿Cómo? Perdón. Delitos cibernéticos que son ahora delitos cibernéticos. Estamos en un ambiente. Usted piense que si usted lista las 25 ciudades más violentas del mundo, con excepción de 2, que son Cape Town y Mandela Bay, que están en Sudáfrica, las otras 23 pertenecen a Latinoamérica, a América, y están en Estados Unidos, en México, en Brasil y en Colombia. Entonces, nos encontramos con que, claro, hay un escenario tan complejo que ¿qué hacemos con este escenario? ¿A quién llamamos para que solucione esta gran problemática? Entonces, las misiones de las Fuerzas Armadas son claras, están definidas en las constituciones, son la defensa del territorio normalmente, la disuasión del adversario y si tiene que entrar en combate, ganar el combate. Pero eso requiere que tengan estructura, doctrina, adiestramiento y presupuesto. Sin esas cosas no pueden funcionar. Hay otras misiones que se le fueron agregando a las Fuerzas Armadas con el correr del tiempo, que es el apoyo logístico a las fuerzas policiales, las labores humanitarias y de rescate, las acciones ante desastres naturales, las misiones de paz, que México no hace mucho se ha incorporado a esta tarea de misiones de paz. Pero hay nuevas tareas que aparecen, como por ejemplo la de protección del medio ambiente, el combate al terrorismo y al narcotráfico y las acciones contra el cambio climático. Entonces, aparecen otras nuevas funciones. Y cuando aparece una nueva función, se traslada esa nueva función para que las Fuerzas Armadas lo piensen, lo ejecuten y hagan alguna cuestión. La pregunta es que el dilema que tienen las Fuerzas Armadas es que si no participan, si hay una decisión política de ejecutar una actividad de orden, de cualquier orden, de una misión no tradicional de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas no están entrenadas, no están preparadas, no están adiestradas, no tuvieron el presupuesto, ¿qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas? Supongamos un ejemplo. Tienen que hacer una tarea que no está programada, no está fuera de su cuadro orgánico, está fuera de sus funciones, pero la tienen que hacer porque reciben la orden de hacerlo. Bueno, alguien está cometiendo un delito o una falla administrativa o algo, porque están haciendo algo utilizando un presupuesto que no está debidamente autorizado para una tarea, para otra tarea que no es la para la cual se asignó ese presupuesto. No tienen las estructuras, no están preparados, no están adiestrados y, en definitiva, ¿cómo va a salir ese resultado? Y probablemente en muchos casos, como las Fuerzas Armadas tienen 2 características que son altamente importantes. Tienen una conducción
altamente centralizada y una ejecución descentralizada, con comunicación, comando y control. Entonces, eso facilita cualquier tarea o cualquier gestión. Eso es lo que se piensa. Pero no para todo están las Fuerzas Armadas. Claro. No para suplir las falencias en áreas donde debería actuar otra parte de la organización del sistema político del país. Entonces, aquí es donde vemos que se hace uso de las Fuerzas Armadas. Pasó en Brasil, cabalmente, cuando muchos representantes, nadie se animaba a entrar a las favelas y se pidió a las Fuerzas Armadas, se ordenó que entraran las Fuerzas Armadas. Y después, Almirante, me permite un momento, regresamos, nos vamos al corte rápidamente, dígame, y regresamos sí, adelante, y seguimos por favor. platicando con este. Nos vamos a un ¿Cómo corte, no? ahorita regresamos, no se vayan. Gracias. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? De eso y demás, pues vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy feliz de que por fin esta peli. Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo, o para que... Miguelisa González, que la sigue rompiendo, que está en ojo del huracán, en boca de todos. Bueno, un spotlight a todo lo que da. No para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Y nos trae todo, o sea, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que en sí relación hay, con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado y vaya que sí. WowMX.tv. WowMX. Hola, bienvenidos de nuevo a Gabinete en la Sombra. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Ahorita estamos viendo la caricatura de Fernando Morales, no sé si por ahí la pueden volver a poner. Bueno, pues que es el tema del programa, ¿no? Cuidamos a la democracia en nuestro continente, que yo creo que sería muy válido, de América Latina y el Caribe, el papel de las Fuerzas Armadas. Y como les he comentado yo en otras ocasiones, el intermedio se pone buenísimo, porque platicaba con el almirante y el general Oropesa de un tema sustancial que quizás es el eje de este programa y que es el eje de la plática, el aval jurídico. Nos decía ahorita el almirante Pereira Bordón que es importante el aval jurídico porque hay mucha gente que entró, muchos soldados que entraron en Brasil antes de que se hiciese una ley que les permitiese hacerlo. Hay juzgados ahorita, hay bajo proceso gente en Brasil que entró sin esa autorización. El aval jurídico, mi general, ¿qué opina de ese tema? Bueno, de 1960, desde la época de Díaz Ordaz. En México. En México. ¿Qué pasa? Precisamente con Díaz Ordaz se desata una explosión de grupos subversivos. Todos estábamos animados en ese entonces por la Revolución Cubana. Decíamos, yo ingreso al Colegio Militar precisamente en 1959. Había aquí lugares donde estaban reclutando a mexicanos para que se fueran a apoyar a la propia a la Revolución Cubana.
¿Qué pasaba con eso? Pues decíamos que esa era la solución. Yo era joven en ese entonces, tenía 16 años. Dije, sí, caramba, ya va la igualdad y todo esto y todo lo que preconiza la doctrina. El hombre nuevo comunista, latinoamericano. ¿verdad? Sí, dijimos, esa va a ser la solución. Sí, Fidel Castro es un sabio, Fidel Castro tiene la razón, claro. Al tiempo, bueno, se pudo más la disciplina militar y yo no me fui para allá. Pero aquí empiezan el germen del comunismo, pero también era la época de la Guerra Fría, no olvidemos, ¿no? Los norteamericanos también ejercían una fuerte presión en América Latina. Con Kennedy se pone en vigor la Alianza para el Progreso, que era la parte amable, ¿no? La parte social. La parte social, ¿no? De una buena cara de los norteamericanos. En la Huasteca, en la tierra de mi esposa, dieron cantidad de dinero. Para la gente que nos ve en Latinoamérica, díganos, la Huasteca, ¿dónde se ubica? La Huasteca se ubica en la confluencia de los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y parte de Querétaro. Es una parte muy rica, con una similitud de climas fundamentalmente calientes, con unas tierras pródigas que dan mucho fruto, son muy buenas esas, con una gran vocación ganadera. Bueno, creyeron que ese dinero no lo iban a pagar jamás, ¿verdad? Pero ese dinero había que pagarlo. Cambia el régimen, viene Díaz Ordaz y ahí empieza a surgir cuáles eran los pretextos. Acuérdense ustedes lo que sucede en Francia. El movimiento estudiantil de Francia. El movimiento estudiantil, la revolución. La imaginación al poder. La revolución de mayo, ¿verdad? Eso, lo que pasa en Francia, no sé por qué repercute en todo el mundo, ¿verdad? Pero así es. Y aquí en México repercutió con una vulgar riña estudiantil con la Isaac Ochoterena, con una escuela. Por molestar a una vocacional. muchacha en una miscelánea, en una tienda de. Y de repente entran los granaderos, se meten a la escuela y se hace todo un movimiento que repercute gravemente en los deleznables acontecimientos del 2 de octubre. Así es. Eso marcó el sexenio del presidente Díaz Ordaz y del secretario de Gobernación, ¿no? Que falleció hace unas semanas. Acaba de fallecer el licenciado Echeverría. Y precisamente empiezan a pulular una gran cantidad de grupos subversivos armados, asaltaban, que ellos le llamaban expropiaciones, expropiaban bancos, asesinaban gentes, secuestraban, torturaban, y bueno, de ahí nace unos movimientos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Mucha gente se enriqueció, a pesar de ser familiares, se enriquecen con ese movimiento, pues auspiciado también desde internacionalmente, como el movimiento que hubo en Argentina de las mujeres de la Plaza de Mayo, creo que las madres de la Plaza de Mayo. De la Plaza de Mayo. Aquí también hubo un fuerte movimiento de hombres y mujeres contra eso. Y sigue, ¿verdad? Y sigue. Y aunque no sea responsable el gobierno, acusan al gobierno, como es el caso de las 43, ¿verdad? Que yo no sé qué tenían que hacer muchachos de una normal, de ingreso, que tenían que estar estudiando en una escuela que es de internado, hacían a más de 100 kilómetros de su escuela. ¿Qué hacían? ¿Quién sabe? Hasta la fecha no sabemos qué ha sucedido claramente. Que es una de las verdades que hay que resolver para la estabilidad y tranquilidad del país también. Por lo menos a los familiares, ¿verdad? Claro, a los y darle respuesta justa a los familiares, mi general. Es lo primero, ¿no? Lo primero que la gente reclama. Pero ahí seguimos con todas esas cosas y las Fuerzas Armadas están inmersas en tareas de desarrollo. Nuestras leyes así lo previeron precisamente la ley orgánica del ejército actual se modifica en la época del presidente Luis Echeverría. Y dentro de todos los ejércitos tienen la misión fundamental de defender a su país contra invasiones extranjeras, el orden interno fundamentalmente. Son las misiones madre que tienen los ejércitos. El ejército además tiene ayudar en acciones cívicas, ayudar en todas aquellas tareas
que ayuden al desarrollo nacional y en casos de desastres. Esa es una cara también muy amable del ejército y que es muy agradecida por el pueblo. Y que hace que lo tenga en alta estima la gente y sí, en un posicionamiento alto. El ejército tiene el plan DN3, la Marina Armada de Hablando de México. Hablando de México, el plan DN3, ¿no? Y precisamente eso es lo que ayude al desarrollo, es en lo que se ha basado el señor presidente de la República, López Obrador, para que el ejército participe en todas las obras que está. No está al margen de la ley como podría ser en otros países. Así es, está totalmente y que apegado podría a la ley. ser funcionando por decreto. No, aquí está previsto en leyes anteriores. Participan en infinidad de tareas, ya lo dijo usted, en las vacunaciones, en la vacunación que... Y en la pandemia, para atender los centros. Y crearon varios hospitales de campaña para atender a la gente. Los ejércitos son especialistas en logística. Por favor, síguele. Almirante, muy importante lo que nos comenta el general Oropesa, pero yo también quisiera hacer un reconocimiento y precisamente pedirle su opinión, almirante, que a lo mejor no solamente hablar de las Fuerzas Armadas y la democracia del río Bravo a la Patagonia, sino del río Potomac a la Patagonia, porque parece ser también que cuando hubo estos intentos golpistas en el Capitolio, el ejército de Estados Unidos ex ante, antes y durante y después, siempre se ha pronunciado a favor de la democracia en los Estados Unidos, aún ante estas situaciones que pudieran parecer graves y que ahora están impactando en la política de Estados Unidos. ¿Qué opina usted, almirante? A ver, una característica que tienen los Estados Unidos es la imposibilidad de que los ejércitos desempeñen actividades dentro del territorio de los Estados Unidos. No lo pueden hacer por ley, por el posis comitatum. Entonces no lo pueden hacer. Pero tienen una Guardia Nacional, que es un ejército paralelo, que está entrenado, adiestrado y puede ejecutar tareas equivalentes, que tiene el mismo poder para actuar. El tema es el cuándo. Van a actuar cuando el gobernador de determinado estado así lo pida y quedan bajo órdenes de ese gobernador. Entonces, la realidad es que esta situación en los Estados Unidos no representa una situación como puede representarse en otros países. El modelo que está siguiendo México con la Guardia Nacional es un ejemplo de algo paralelo, y otros países tienen algo parecido, como tiene Chile con sus carabineros, Argentina con los gendarmes. Hay modelos parecidos para tratar de nutrir de algo equivalente, donde algo intermedio, algo híbrido, que no es, tiene más poder que la policía, pero no son fuerzas militares. Entonces, creo que en Estados Unidos la situación es muy clara, absolutamente clara. Las Fuerzas Armadas no se entrometen en asuntos internos y no trabajan en esas tareas. Entonces, es muy simple, muy fácil para un miembro de la Fuerza Armada saber qué decir, porque el Posis Comitatum Act le dice claramente qué es lo que tiene que hacer. Así que no existen dudas aquí, mi estimado, sobre esto. Respecto a América Latina, el aval jurídico, volviendo a ese tema, almirante, hay un caso muy importante que ocurrió en México, que dicen que cuando en un estado del sur del país, en Oaxaca, hubo grandes disturbios por un movimiento social muy fuerte que había tomado la ciudad, que era la Asociación de los Pueblos Pobres de Oaxaca, el presidente Fox le pidió a las fuerzas, el entonces presidente Fox, le pidió a las Fuerzas Armadas de México que interviniesen al respecto. Y ellos le dijeron, sí, con mucho gusto, pero me lo da por escrito. Obviamente el presidente de la República no se animó. Evidentemente eso nos ejemplifica mucho de estos temas. Pero, almirante, ¿qué opina usted de que, por ejemplo, en Colombia, las Fuerzas Armadas se sienten un poco lastimadas de que el presidente de la República haya sido un guerrillero del M-19? Y las Fuerzas Armadas se han mantenido institucionales en Colombia, obviamente, pero sí manifestaban un poco su desacuerdo. ¿Qué opina de esta situación y de esta disyuntiva que tienen ahora las Fuerzas Armadas latinoamericanas, como pasó en Perú, que Castillo también fue guerrillero, y que de pronto las Fuerzas Armadas dicen, bueno, que un día fue guerrillero, hoy es presidente de la República, pues sí soy institucional, pero un poco problematizar de ese punto, almirante, ¿qué opina? A ver,
Gracias, Mario. A ver, un militar nace como cualquier ser humano sin uniforme, ¿sí? Se forma como un ciudadano y después viste uniforme. Entonces, proviene de una ciudadanía, de un marco social que le ha dado educación básica, que lo ha generado para que siga su carrera militar, la cual no está siendo mandado, él elige la carrera militar. Entonces, el primer camino que yo quiero aproximarle a ustedes es que el militar elige ser militar, como el político decide ser político, y cualquier político que se queje de los beneficios que tienen los militares podía haber hecho militar y no ser político. O sea, la libertad existe. El individuo también, el militar, es un individuo per se, que piensa, es educado, está formado, está preparado y tiene su propia percepción de los problemas que puedan tener. Ahora bien, esa propia percepción individual que tiene el militar no lo habilita para actuar a nivel institucional. Una cosa es el individuo, que tenga el pienso que tenga, y si no le gusta la situación que está ocurriendo en su país por algo en particular, no puede actuar en forma institucional para llevar las Fuerzas Armadas a actuar contra el gobierno de turno porque no me gusta el tinte político que tiene el gobierno de turno. No. Las Fuerzas Armadas están para cumplir un rol y responden a una institucionalidad. Si a ese individuo en particular no le gusta la situación que está viviendo, es libre de elegir dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas y actuar en otra actividad o hacerse político como ese guerrillero que decidió hacerse político. Entonces, cada uno siempre es libre de elegir. La elección siempre la tiene. Uno tiene la posibilidad de elegir qué es lo que voy a hacer o no voy a hacer. El tema es cuando el poder político quiere imponer a determinadas acciones a militares. La sensación que enseño en Colombia, la sensación del militar de Colombia es, y bueno, es un golpe duro, como lo fue en Perú, es un golpe duro porque no se comparte determinada forma del quehacer anterior de determinadas personas. Pero sin embargo, usted habrá visto que no ha habido acciones anticonstitucionales ni ha habido manifestaciones públicas de ninguna índole, con lo cual el sistema está funcionando. Pasará el tiempo y verán los resultados que ese sistema político tiene y ese sistema político dará cuenta si fue exitoso o no y volverá a ser elegido o vendrá otro del otro lado. Entonces, fíjese las alteraciones que podemos ver en Chile, de un lado al otro, de la izquierda a la derecha, cómo van cambiando porque no encontramos el camino de por dónde queremos marchar. Y eso ocurre en muchos países, porque también usted piense que cuando llevamos años y años de gobiernos democráticos y las respuestas democráticas no han dado respuesta a lo que la gente quiere o la gente necesita, porque la pobreza no disminuyó, la pobreza aumenta. Entonces hay una gran insatisfacción, hay una gran desigualdad. Los que eran muy ricos son más ricos aún, y los que eran más pobres son más pobres aún. Entonces, ¿quién queda para que se ocupe de pagar impuestos, mantener el Estado? La clase media. Entonces, sobre la clase media hay una tremenda presión. Entonces, normalmente las Fuerzas Armadas ni son ni ricos ni son muy, muy pobres. Pertenecen a la clase media y sufren, por un lado, el embate de los pagos que tienen que hacer y, por otro, la dicotomía de aceptar, ok, no estoy de acuerdo, pero sin embargo me subordino, que es la característica principal que tiene la Fuerza Armada de subordinación. Entonces es muy complejo para un hombre de las Fuerzas Armadas decirle, ¿está de acuerdo o no estoy de acuerdo? Eso lo vamos a charlar en privado en un café, probablemente le diga. Pero aquí no estamos para discutir si acepto o no acepto. Si no acepto, pido el retiro y me voy. Ese es digamos, el estatus que normalmente va a seguir un miembro de las Fuerzas Armadas, porque es parte del rol que tiene que cumplir, mantener la democracia y apoyarla.
El almirante Pereira Bordón, general, nos da un panorama de que el militar frente a la democracia opta por la democracia y las decisiones, respeta las decisiones de los civiles, aunque pues muchas veces no le gusten. Pero yo quiero preguntarle a usted y luego al almirante Pereira Bordón, no solamente como expertos académicos castrenses, militares, sino también como expertos en análisis y cuestiones de inteligencia y que tienen que ver con la seguridad nacional y hemisférica. Yo quiero preguntarles modernamente cuáles son los principales temas de seguridad nacional y regional para nuestra región latinoamericana que usted identifica. Bueno, ya lo señaló el señor almirante Bordón, las nuevas amenazas. Está el crimen organizado, las pandemias, el cambio climático, las migraciones no controladas, ¿no? Que ese es un problema mundial. ¿Cuántas gentes nos están llegando a México? Nuestro gobierno no ha tenido más opción que echar mano de la Guardia Nacional, que es precisamente de origen militar. Otra cuestión, otro uso, ¿verdad? Que está marcando le está dando un tinte especial al régimen del señor presidente actual que tenemos en México, López Obrador, ¿verdad? La Guardia Nacional ha sido creada por él, desapareció a la Policía Federal. Entonces está tomando un rol de control de la migración. También la cuestión del tráfico de personas. Esa es una cuestión muy grave. La trata de personas. La trata de personas. ¿Qué está pasando? De repente vemos que hay gentes que han llegado a la frontera con Estados Unidos. Es más, los cruzan porque los polleros están ya agregados al crimen organizado. Un poco explicar qué son los polleros para los amigos de América Latina que no saben qué son los polleros, mi general. Claro que sí, los polleros son los traficantes de personas, ¿verdad? Ellos están cobrando pues por medio de Wells Fargo, por medio de diferentes instituciones, les sitúan dinero en determinados lugares para que paguen la autorización para que pase la gente o para que lo puedan llevar a otro país. Si nosotros vemos qué pasó con los del tráiler, los 51 muertos que hubo 22 mexicanos que ahí fallecieron, ellos fueron detenidos en Nuevo Laredo. Hay un grupo armado, los detuvo, capitaneados por una mujer, Ellos estuvieron hablando hasta que no les situaron por medio de Oxxo, y no eran solo de mexicanos, eran de diferentes países. Este problema es internacional. Por eso son amenazas mundiales, ya no solo son amenazas a la seguridad nacional de un país, son amenazas a la seguridad mundial, y por eso hay acuerdos que están motivados por la propia ONU para firmar, para luchar contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Mi general, y ya para concluir le quiero preguntar al almirante Pereira Bordón si nos hace un breve comentario de las guerras híbridas, almirante, por favor, antes de concluir. Y por supuesto, está muy interesante todo, merece un volumen 2 este programa. Sí. Por favor, almirante. Bueno, muchas gracias. Sí, antes querría retomar un poquito, porque es parte de lo que hacemos aquí en el Colegio Interamericano de Defensa, que educamos a personas de alto nivel militar, diplomáticos, policiales, en temas de todo lo referente a lo que es el hemisférico, en esta situación de un mundo, de un hemisferio multidimensional, donde las amenazas son transnacionales. Necesitamos tener soluciones hemisféricas a problemas hemisféricos y soluciones regionales para problemas regionales. Es parte de lo que nosotros tratamos de lograr, mejorando la cooperación, la colaboración y la interrelación entre todos los países. Y es parte de lo que se logra año a año con cada una de las clases que salen del Colegio Interamericano de Defensa. Respecto del tema de las guerras híbridas, mire, hay mucho para hablar, pero rápidamente le puedo decir que este es un tema
que a veces se ha interpretado mal, creo, en el hemisferio y se ha leído, o intencionadamente se ha leído mal, pensando que las guerras híbridas son las guerras que se hacen contra la población que se levanta o está en desacuerdo. Y eso no tiene nada que ver con las guerras híbridas. La guerra híbrida es un concepto que nace con Rusia, justamente de emplear cualquier tipo de modo o método para utilizarlo contra un enemigo con distintas aproximaciones, ya sea económicas, de ciber, con pequeños envíos de pequeñas tropas en formas clandestinas. ¿La manipulación de la migración, almirante? Manipulación de la migración está ocurriendo hoy con el mandato de subordinación que tienen los ucranianos al régimen ruso, los que están tomando en zonas y están siendo desplazados hacia el interior de Rusia para reeducarlo de alguna manera. Entonces, creo que ese es un concepto de la guerra híbrida que no tiene que ser confundido con que esto ocurrió en mi país, entonces la gente se insubordinó, se levantó y entonces esto es una guerra híbrida. No hay que mezclar los conceptos porque entramos después a confundir lo que son enemigos de lo que no es mi enemigo. Nunca el ciudadano es un enemigo. El ciudadano no es enemigo de otro estado o alguien que se ha declarado particularmente enemigo. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con este tema de las guerras híbridas porque con alguna intencionalidad algunos países lo manejan muy solalladamente, ¿no? Entonces, el riesgo es de bajo este tema de guerras híbridas encolumnarnos y utilizar las Fuerzas Armadas contra esta gente que está utilizando este tipo de guerra híbrida, y es un concepto peligroso para utilizar, Mario. Almirante, pues le agradezco mucho que nos haya explicado esto, me parece muy interesante y quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado en Gabinete en la Sombra, el almirante Pereira Bordón, que ya ha estado antes, Gerardo Oropeza, bienvenido por primera vez a este grupo, y pues hacemos otro programa esto pronto porque está muy interesante y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Buenas tardes y buena suerte. Muy buenas tardes, almirante. Wow. MX. Wow. MX.tv